presentar a nuestra ponente del día de hoy. Es la maestra Elba Salcedo Sánchez, es licenciada en enfermería y tiene 3 maestrías. Es maestra en tanatología, maestra en educación y docencia y maestra en dirección y gestión de enfermería. En su experiencia laboral ha formado parte del Instituto de Salud del Estado de México y es docente y asesor de campo clínico. De igual manera, es gestora de calidad en enfermería del Centro Médico ICEBIM Ecatepec. Esta tarde nos va a charlar un poco el tema manejo de las emociones en adolescentes. Brindémosle un fuerte aplauso y le cedo la palabra a la maestra. Buenas tardes, ¿verdad? Chicos, buenas tardes. Primero que nada, bueno, ya tuvieron mi nombre es Elba. No me gusta que me digan maestro, me llamo Elba, me gusta mi nombre. Y si no me gusta, cuando llevo por 60 años, entonces ya me acostumbré. ¿Vale? La segunda, chicos, ando media gripada, así que si con esa sombra que yo creo, disculpa, ¿les parece? Me da mucho gusto estar con ustedes. Me encantan las clases, eso es algo que me fascina, pero lo que más me gusta es platicar con ustedes. Los adolescentes es un grupo algo complejo, porque no sabemos qué quieren, pero también es un grupo que nos enseña muchísimas cosas. Vamos a hablar de emociones. ¿Les suena el tema, jóvenes? ¿Sí? ¿Sabemos qué son las emociones? ¿Sí? ¿Seguro? O sea que ustedes van a dar el tema. No, yo digo, ¿sí? Vamos a hablar de emociones, chicos. Vamos a ver qué tanto manejamos esas emociones. ¿Qué tanto es esta parte? ¿Todos tenemos emociones? Sí, todos tenemos emociones. Grandes, chicos, niños, todos. Pero las manejamos de manera distinta según la etapa en la que nos encontremos. Pues vamos a empezar por darnos cuenta qué son las emociones, ¿les parece? Y vamos a ver si es el concepto que ustedes tienen. Ojo, chicos, al final hago examen como buena maestra. Vamos a ver cuánto lo pasan, ¿vale? Bueno, miren, vamos a hablar primero de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Pues es una etapa de transición entre la infancia y la vida adulta. Es una edad llena de cambios rápidos en su estado físico y emocional. ¿Les suena, chicos? De repente ya no somos niños, no nos gusta estar con los niños, pero tampoco podemos estar con los adultos, porque no nos entendemos, ¿sí o no? De repente digo, ¿por qué me mandan con los niños? Yo ya no soy niño. Y de repente me voy con los jóvenes y no entiendo de qué están hablando, ¿sí o no? ¿Les suena o no les suena? ¿No? Es una etapa de adaptación, tanto para el joven como para los propios padres, y es esta etapa donde tenemos mayores problemas para poder entender quiénes somos. Nos cuesta esta parte. Va acompañado de cambios distintos, cambios físicos que los nuevos adolescentes experimentan, también pueden venir cambios psicológicos. Estos son una relación entre la aceptación y la adaptación. Fíjense qué importante, entre me acepto y me adapto. Son dos palabras completamente distintas, ¿sí o no? Una cosa es aceptarme como estoy y otra cosa es adaptarme a la circunstancia que yo tengo en este momento. ¿Les suena conocido, chicos? ¿Sí? Ok, el nuevo cuerpo al cual es evidente que hay una apariencia muy distinta al cuerpo de la niña o del niño. Fíjense bien, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Quién anda bailando en todos nosotros? Las hormonas, ¿no? Hacen danza en nuestro cuerpo las hormonas. Entonces, fíjense bien, las hormonas están descontroladas o los cambios emocionales, todo es una exageración y de repente nada nos gusta, nada nos parece. De repente nos sentimos como que todo el mundo dice que estamos locos, ¿sí o no? Para cualquier cosa luego dicen, es que estás loco. Sí, porque gritamos como desesperados, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no? Nos enojamos rápidamente, ¿sí o no? De repente alguien me dice, ¿estás enojada? Y yo contesto, no. Ah, pero no estás enojada. No, ¿sí o no? Pero no estamos enojados. No sabemos qué nos pasa ni qué es lo que está sucediendo. Tiene que ver con esto, chicos, con esto que ustedes ven. Las hormonas a todo lo que dan. Ahí ven, miren. Todas esas son hormonas que ahí andan bailando en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso esos cambios que tenemos. Y fíjense cómo ni siquiera los notamos, pero somos bien buenos. ¿Qué dicen los niños cuando las compañeras están que no se aguantan? Ay, déjala, está en sus días, ¿sí o no?
¿Les suena? Chicos, les tengo una mala noticia, también los hombres. ¿Ven que no solo las mujeres? También los hombres tienen danza de hormonas. Y fíjense, ven que no se los son, ¿verdad? No malas niñas, no jóvenes. También ustedes tienen su danza de hormonas aquí, ¿sí? Andan todas bailando, miren, todas esas hormonas que ustedes ven, todas esas andan bailando en nuestro cuerpo. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? Fíjense, empezamos a cambiar físicamente. Ya no nos gusta cómo nos visten. Ya no quiero que me escojan la ropa. Pero ¿qué creen? Papá y mamá no les gusta cómo me visto. Y empezamos a tener grandes problemas. ¿Cierto o mentira? ¿Verdad que sí? ¿A poco no nos vamos identificando con esto? Y esto es solo hablar de la adolescencia, chicos. Todavía no llegamos a las emociones. En el periodo de la adolescencia, en el que se plantean grandes dudas. No solo es qué siento, sino qué pienso, ¿sí? Voy a plantearme todo tipo de dudas, ¿sale? En esto voy a afirmar quién soy. Esta etapa es crítica, porque aquí depende del adulto que voy a ser. Pero la voy a hacer cuando no tengo la capacidad de entenderme ni yo, ¿sí? Es crítica esta etapa, en la cual debo de aceptarme que ya no soy el niño, pero que tampoco puedo ser el adulto, ¿sí o no? Y a veces nos enojamos porque quieren que nos comportemos como adultos, ¿a poco no? ¿Qué pasa cuando no quiero ir a la reunión familiar? Donde todos tienen que ir bien vestidos y yo quiero ir con mi pantalón de mezclilla a media nalga. ¿Nieto o no? ¿Sí o no? Y de repente me dicen, ¿cómo vas a ir así? Va a estar tu tío en la excelencia de la familia. Y yo, ¿y a mí qué me importa? Yo quiero ir así. ¿Sí o no, chicos? Esto tiene que ver con esto que les digo. De repente no sabemos qué pasa. Me preocupa mi imagen, quién soy, las relaciones que tengo, mi sexualidad. Tengo que estarme cubriendo, tapando, no me gusta cómo me veo. ¿Les suena conocido? Todos en la vida, todos pasamos por esas etapas y nos cuesta mucho porque nos enojamos e incluso con nosotros mismos. De repente no sé qué soy, qué quiero, a dónde voy. Me siento como perdido en el espacio, ¿sí o no? Para lograr entenderme, ¿sí? Y saber quién soy y poder encontrar mi identidad, es necesario primero descubrir puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia que nosotros podemos tener, chicos? ¿Cuáles son esos puntos de referencia? Dice que para poderme entender tengo que ver puntos de referencia. ¿Cuáles serían esos puntos de referencia? ¿No? ¿Ni uno? ¿Ni uno? ¿Ni por aquí? Uno. No sean así, hombre. Primero comprendernos. Fíjense que ni siquiera es eso fácil. ¿Es fácil comprendernos? ¿No? Primer punto de referencia es la familia. ¿En dónde estoy? ¿Cuál es mi entorno familiar? ¿Cómo me llevo con mi familia? Ese es el primer punto de referencia. Importante porque ¿quién es nuestro sostén? La familia. Si desde el punto de vista que nosotros veamos, nos podemos pelear con la familia, pero siempre será la familia. Entonces, el primer punto de referencia que tenemos que tomar en cuenta es la familia. ¿Sí? También hay que tomar en cuenta que a veces tenemos cosas como el rechazo a nuestro alrededor. No me gusta cómo me veo yo, pero tampoco me gusta cómo me ven los demás. ¿Sí? El rechazo a veces daña más de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es importante tener puntos de referencia. Si yo tengo un punto de referencia a dónde jalar, sería mi familia. Porque a veces quiero darle gusto a los demás, pero ni siquiera me puedo dar gusto yo. ¿Les suena o no les suena? Chicos, ¿sí o no? Y bueno, eso nos va a llevar a tener ansiedad, ¿sí? Angustia. A veces no entendemos por qué nos da miedo algo que ni siquiera conocemos, pero tenemos miedo. Importante saber que esto no es malo. Toda experiencia nueva causa temor. Toda experiencia nueva nos va a causar miedo. No podemos pensar en que todo va a ser fácil. En la adolescencia todo es complejo. ¿Hasta aquí nos vamos entendiendo, chicos? Y solo estamos hablando del adolescente. Empiezan los primeros conflictos.
¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena esa imagen, chicos? ¡Rebeldía! Rebeldía total. ¿Sí? Nos enojamos con nuestros padres. Lo primero que tenemos es el pleito con papás. ¿Por qué te vistes? ¿Por qué comes? ¿Por qué vas? ¿Por qué no vas? Lo primero que empezamos es a tener a nosotros le llamamos conflicto con la autoridad. Y la primera autoridad que tenemos es la casa, es papá, mamá. ¿Sí? Pero si te llevabas bien con tu mamá, es la niña consentida de tu mamá, pero ¿cómo te peleas con ella? Porque no te deja estar, porque no te deja llevar, porque no te deja tener amigos, porque todo lo que estás haciendo te lo está criticando. ¿Quién tendrá la razón en ese pleito, chicos? ¿Papá, mamá o nosotros? ¿Quién tiene la razón? ¿Papá, mamá o nosotros? Efectivamente, a veces ninguno. ¿Sí? Eso no significa que lo que nosotros escuchamos de los padres lo tengamos que desoír. Si algo tienen los padres sobre nosotros, se llama experiencia. Así de simple. ¿Sí? A veces ven lo que nosotros no alcanzamos a ver. Por eso es importante no pelear, sino mediar. ¿Sí? Aprender a decir qué me gusta, qué no me gusta y aprender a escuchar. ¿Sabían ustedes que en esta vida nos ahorraríamos muchos problemas si ocupáramos más los oídos que la boca? Y nos ahorraríamos infinidad de problemas. Escuchen. No todo lo que papá y mamá dice es al 100% bien. Y no es porque sea malo, sino porque el entorno en el que ellos vivieron es distinto al entorno de nosotros hoy en día. Sin embargo, su experiencia y el amor que nos tienen es sumamente importante. Escuchen, ¿sí? No tiene caso vivir en esta situación, enviándonos. Porque finalmente lo que ellos lo hacen a favor de nosotros. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguros? Y bueno, ¿qué pasa durante esa etapa? Pues lo más sencillo. Todo nos parece aburrido, hasta la escuela. ¿Tengo que ir? ¿De verdad tengo que ir? Bueno, pero si va a ir el chico que me gusta, entonces sí voy, ¿no? O si va la niña que a mí me agrada, entonces ya se quita lo aburrido. Sí. Todo es aburrido. Siempre están cansados, sobre todo los hombres. Siempre tienen sueño, siempre están cansados. Y eso no tiene que ver más que la forma en que nuestro cuerpo se está desarrollando. Es normal, ¿sí? Duermen más, comen más. Deprimidos. ¿A quién se le da mala depresión? A las niñas. Pero tiene que ver con lo que dijimos hace ratito. ¿Qué dijimos que andaba bailando en nuestro cuerpo? Las hormonas. ¿Sí? Todo nos desespera. Todo nos pone de un humor que ni siquiera queremos aguantar. Nos enojamos. A veces estamos sumamente contentos, eufóricos completamente, bailamos, cantamos, saltamos y de repente ya no sabemos nada. ¿Sí? Se nos acabó la energía. Felices a veces nos enamoramos hasta de la mosca que pasa. ¿Sí o no? Nos enamoramos 20,000 veces. Todo eso pasa porque dijimos que nuestro cuerpo es una danza de hormonas. Nada más por eso. ¿Sí? Porque en esa etapa nuestro cuerpo está llevando unos cambios hormonales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora sí ya supimos qué pasa en la adolescencia. Ya entendemos por qué nos comportamos así. Ya entendimos qué pasa en nuestro cuerpo. Vamos a ver qué pasa en la mente, ¿sí? En esa etapa de adolescencia aparecen las emociones de manera consciente. Siempre han estado ahí, pero ya en la etapa de la adolescencia empezamos a hacerlas conscientes. ¿Y qué es la emoción? Es un estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos. Fíjense bien, producido por los sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos, jóvenes? ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el tacto, el olfato. Todos estos sentidos que conocemos van a producir estas emociones. Y fíjense bien, si no es cierto.
¿sí? ¿Qué pasa cuando huelo un perfume que me gusta? ¿Cómo me hace sentir? Emocionada, chinita, y se me pone la piel de gallina, ¿sí o no? Entonces, las emociones van a estar presentes porque son parte de nuestra vida diaria, ¿sí? Los recuerdos, la frecuencia que sucede, fíjense bien, las mostramos, todos los días las mostramos, aunque no lo parezca, ¿sí? Lo vamos a mostrar a través de gestos, de actitudes o de alguna otra forma de expresión, pero todos mostramos emociones. Las emociones son parte de nuestro desarrollo y como especie nos han permitido sobrevivir y llegar hasta el crecimiento. Las emociones van a estar presentes desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? En cualquier etapa de nuestra vida. Las vamos a manifestar de diferente manera, pero van a estar ahí presentes. ¿Por qué hablamos de la adolescencia y por qué hablamos de la salud mental? Porque el manejo de nuestras emociones nos van a llevar a tener una salud mental más sana. ¿Qué sucede cuando nosotros, ¿sí?, no expresamos una emoción? ¿Qué pasa? Nos enfermamos, ¿sí? ¿Sí o no? Nos enfermamos. Por eso hablamos de salud mental. Tengo que aprender a conocerlas. Ahorita les voy a presentar las emociones y les voy a enseñar cómo manejarlas. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Ya nos aburrimos? ¿No? Entonces, se expresan a través del cuerpo. Fíjense, las emociones no solo las expresamos con la boca, sino con el cuerpo completamente, ¿sí? Las vamos a expresar a través de gestos, de expresiones de la cara, así como de nuestros pensamientos. Y si no, vean, ¿qué emoción sería esta? ¿Qué emoción sería esta? Esta. Chismosotes, pues si ni las conocen. ¿Ven? Si nomás estamos olvidando. Fíjense bien, importante saber que aunque no queramos decirlo con la boca, nuestro cuerpo va a manifestar algo. De la manera que sea, pero va a manifestarlo. Entonces vamos a ver si es cierto que nos vamos a conocer. Primero que nada, las emociones psicológicamente van a alterarnos, ¿sí? Toda emoción nos va a alterar, ¿sí? Nos va a hacer subir ciertos rangos de actitudes, conductas y respuestas, y nos van a activar redes asociativas relativas a la memoria. Fíjense bien, a veces estamos distraídos, ¿sí o no? Y puede el mundo estar hablando y yo ni siquiera estarlo escuchando. Y cuando alguien me pregunte ¿qué dijeron? No lo sé, ¿sí o no? Tiene que ver con las emociones, ¿sí? La emoción presente, como puede ser la tristeza, va a impedir que yo pueda tener un aprendizaje. Y vean qué importante es esto, ¿sí? La emoción nos va a impactar sobre todo ¿en dónde? En la memoria. Nos va a impactar de manera positiva o nos va a impactar de manera negativa. Fisiológicamente las emociones también van a traer alteraciones. Vean, las emociones se van a organizar rápidamente en nuestro cuerpo y nos van a dar distintos efectos, ¿sí? Van a ser biológicos y van a tener formas en las que las vamos a ver en nuestro cuerpo. Por ejemplo, va a haber vamos a tener tensos los músculos, ¿sí? Vamos a tensarnos, nuestra voz va a tener un cambio total en ello. También nuestro sistema nervioso central va a tener una segregación más importante de ciertas sustancias. Todo esto lo hacemos de nivel biológico. Entonces podemos notar que las emociones tanto afectan la parte psicológica como la parte física. Hasta ahí nos vamos entendiendo y poco a poco vamos a ir entendiendo qué pasa en nuestro cuerpo. Les presento las emociones, jóvenes. Conózcanlas para que las puedan entender. ¿Cómo veo algo si no lo conozco? ¿No? ¿Cómo entiendo lo que pasa? Existen emociones y estas son las 6 emociones básicas: la ira, la repulsión, el miedo, la sorpresa, la tristeza y la alegría.
Estas son las básicas. Todos llevamos estas emociones durante nuestra vida. De estas emociones tenemos emociones positivas y emociones negativas. ¿Vale? Las vamos a clasificar en positivas. ¿Cuáles van a ser las positivas? Van a ser la alegría y la sorpresa. ¿Por qué positivas? Porque te van a hacer sentir bien. Tú las vas a sentir bien. Pero también tenemos las negativas, que en este caso es la tristeza, el miedo, la repulsión y la ira. Y el miedo no siempre es negativo, jóvenes. El miedo, si lo sabemos manejar, es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el miedo no siempre es negativo? Porque realmente es como un acto de defensa. Porque te protege, te advierte, ¿sí? Por eso el miedo no siempre es negativo, ¿sí? El miedo a veces actúa como un protector. Ante el daño que sentimos que nos van a causar, el miedo nos dice detente. Entonces el miedo no siempre es negativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Ya les dije que hago examen al final, ¿eh? Las emociones juegan un papel contundente en la forma racional de las personas. Fíjense bien, las emociones van a tener un papel muy fundamental en las cogniciones, que es decir, en los procesos de conocimiento. Van a tener también en las actitudes, en las creencias, pero sobre todo en las experiencias. Importante saber cómo son las emociones en nuestra vida diaria, porque se llama como su tema hoy, jóvenes, manejo de las emociones. ¿Vale? Ya les presenté las emociones, pero hay que saber cómo las voy a manejar. Ya sé que van a afectar mi conocimiento, mi actitud, pero que son parte de mi experiencia diaria. No podemos pensar que sin las emociones podríamos vivir. Van a estar presentes siempre. ¿Dudas hasta aquí? Y ahora sí que ya las conocimos, díganme qué emoción es esta. ¿Esta vez aquí? ¿Cuál es? ¿Decepción? ¿Estaba la decepción de las emociones? A ver. Ira. Este niño está enojado. ¿Esta? ¿Y aquella? Alegría. Fíjense bien, las emociones nos van a cambiar de actitudes de un momento a otro. Si ustedes ven, tenemos alegría y tenemos enojo. Las emociones tienen esa capacidad de hacer cambios en nuestra vida de manera rápida. Por eso es importante que nosotros aprendamos a manejarlas, porque si nosotros no aprendemos a manejar las emociones, ¿qué creen? Las emociones sí van a manejar nuestra vida. Por eso es importante esta plática. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, importante esta frase, jóvenes. Dice que la emoción es como una bala. Solo va a impactar cuando hay un impulso que la detona. Nosotros tenemos una pistola entre una bala. Mientras no haya un impulso, la bala se va a permanecer ahí, ¿sí o no? Así la emoción, ahí va a estar. Vamos a estar todo el tiempo contentos, tristes, alegres, con miedo, pero no lo vamos a mostrar hasta que algo lo detone. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Y bueno, ya supe que hay en la adolescencia, ya sé por qué esos cambios, ya sé cuáles son las emociones, ya entendí por qué me comporto como me comporto a veces. Ya me di cuenta que a veces las emociones dominan mi cuerpo y mi mente. ¿Y ahora qué sería lo siguiente? ¿Dominarlas? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Cómo las manejo? ¿Cómo logro yo dominar esas emociones? ¿Sale? Entonces ya conocimos o ya entendimos por qué nos comportamos como adolescentes. ¿Vale? Ya entendimos qué son las emociones. Pues vamos a ver cómo las voy a manejar. ¿Cómo se manejan las emociones?
A ver, jóvenes, ¿cómo manejamos emociones? Prepa, ¿verdad? Ya más adolescentes, más grandes. A ver, ¿cómo manejamos las emociones? ¿Cómo? Trabajar contigo mismo. Trabajar contigo mismo. Pero fíjese bien, usted me dice que las emociones se manejan con el razonamiento, pero ¿qué dijimos que pasa cuando tenemos las emociones? Lo que menos tenemos es razonamiento, ¿sí o no? Se nubla, ¿se acuerdan que dijeron? Entonces no podemos manejarlas con el razonamiento. Por allá alguien dijo trabajar consigo mismo. ¿Y cómo se trabaja consigo mismo? Agarra un espejo y le dice, si no te portas bien, te pego. Vean que a veces es muy sencillo hablarlo, pero sí es complejo, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo manejamos las emociones. Les voy a enseñar una técnica. Se llama técnica del semáforo. Si ustedes logran manejar la técnica del semáforo, van a lograr manejar sus emociones. Y fíjense bien que esa es una técnica tan básica que la manejamos con niños de kinder. Imagínense con gente ya mucho más adulta y, como decía su compañera, más racional. Todos conocemos el semáforo, ¿sí o no? El semáforo consta de ¿cuántos colores? 3. ¿Cuáles son? Y verde. ¿Sabemos cómo se usa? ¿Qué pasa cuando está color rojo? Algo. ¿Qué pasa cuando está el amarillo? Prevención, ¿no? ¿Qué pasa cuando está en verde? Sí. Así vamos a manejar las emociones, igualito que el semáforo. Igualito. ¿Saben? Vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Fíjense bien. ¿Qué emociones dijimos que eran las que vimos? ¿Las positivas y las negativas? ¿Ustedes consideran que ante una emoción positiva tengo que llevar a cabo esta técnica? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser tanta tu emoción que te lastimes a sí mismo. Por eso dice primero, tengo una emoción, la que sea, positiva o negativa, no importa cuál es. Lo primero que voy a hacer es un alto total. Tranquilízate. ¿Se acuerdan que decíamos que nuestra forma de vivir íbamos a estar eufóricos? ¿Sí? Entonces, primero, tranquilízate. Piensa antes de actuar. ¿Sí? Relájate. Date unos minutos para estar quietecito ante una emoción positiva o negativa que te quiera llevar a la euforia. Párate total. Alto total. No hagas nada. No pienses nada. No digas nada. ¿Sí? Imagínense que de repente estoy enojada con mi mejor amiga. Y estoy enojada, no con ella, pero estoy enojada. Y de repente se acerca mi amiga y me dice, oye Lupita, ¿cómo estás? No, Maris, lárgate de aquí. ¿Les suena? ¿Les suena un poco? ¿Sí? Pero no estaba enojada con ella. Y entonces, ¿por qué le gritaste? Ay, es que se me salió. A veces decimos, no le quería decir, pero se lo dijiste. ¿Sí o no? Por eso dice, piensa. Lo primero que tienes que hacer es calladito. No digas nada. Alto total. No digas, no hables, no pienses nada. Alto total. ¿Hasta ahí vamos bien? Después, luz amarilla. Piensa. Piensa en las soluciones y sus consecuencias. Piensa en las soluciones. Si digo, si hago, si pongo, si quito, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Tengo que pensarlo. ¿Sí? Una vez que yo ya hice el alto total, ahora digo, ok, estoy enojada con Lupita porque dicen las otras amigas que Lupita dice que yo hoy me veo mal. ¿Sale? Primero pienso, si lo dijo, como lo dijo, porque lo dijo. Ahora digo, ok, le voy a reclamar. ¿Cómo se lo voy a reclamar? ¿Qué le voy a decir? Piensa. ¿Y si se enoja? ¿Qué va a pasar si me contesta que sí me veo mal? Tengo que pensar en lo que voy a hacer y cómo lo voy a solucionar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí nos vamos entendiendo? ¿Saben? ¿Seguros? Entonces, y por último dice, luz verde. Adelante. Sigue tu camino. ¿Ya supiste?
¿Por qué estás enojada? Ya supiste cómo lo vas a decir, ya conoces las consecuencias de lo que digas, entonces actúa, haz las cosas. Como ven, es una técnica bien sencilla. ¿Qué es lo más difícil de esa técnica, jóvenes? ¿Qué es lo más difícil? El alto. Lo más difícil es el alto total. Nos cuesta, acuérdense que como adolescentes somos impulsivos. ¿Qué es lo más difícil? El alto. Jóvenes, ¿esto funcionaría en un caso de estarme enojando con mi papá o mamá? Sí. ¿Con quién me peleo más que no sea con papá, mamá y hermanos? ¿Sí o no? Ahí es donde debemos de pensar. No actuar primero alto total. ¿Por qué me está regañando? ¿Por qué me está diciendo? ¿Por qué no me da permiso? Piénsalo primero, ¿sí? Y eso nos va a evitar muchos problemas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguros? Conste que ya saben ustedes manejar la técnica del semáforo. Ya les dije que esta es tan sencilla que hasta los niños de kinder la llevan a cabo. Importante conocer que ante una situación lo más viable es quedarme callado. Alto total, no hagas nada, quietecito. Dirían los chiquitos por ahí, párese de ahí y quédese quietecito. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar problemas. Fíjense bien, ¿qué pasa cuando yo tengo una emoción? Cuando estoy enojado, cuando quiero llorar, cuando no me quiero que nadie me hable. ¿Qué tendría que hacer? Pues miren, aquí les dejo cosas que pueden hacer. Pueden contar hasta 10 o 10,000 hasta donde lleguen. Hablar con ellos. Importante hablar. Decir por qué estoy enojado, qué pasa conmigo. ¿Sí? Hacer ejercicio, dormir, llorar, cantar y leer. Son cosas que no le van a afectar a nadie, pero que si yo las llevo a cabo, me van a permitir algo muy importante. ¿Qué pasa si me pongo a hacer ejercicio? El cerebro se distrae efectivamente, pero algo más importante, físicamente me voy a cansar. Y si yo me canso, no voy a tener ganas de pelear con nadie. Vean qué sencillo puede ser. ¿Qué pasa si yo me voy a dormir? Pues no voy a descansar, voy a estar tranquilo. Cuando yo me levante voy a tener mejor humor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si me pongo a llorar? Me va a permitir sacar esa emoción que tengo guardada. Fíjense bien, a veces no sabemos por qué queremos llorar. ¿Nos ha pasado? A veces no sabemos ni por qué, solo amanecimos con ganas de llorar. ¿Qué hacemos cuando amanecemos con ganas de llorar? Nos aguantamos como los machos, ¿sí o no? ¿No? Vean la importancia de la emoción. No es malo llorar, ni siquiera tratar de preguntar por qué, es solamente dejar salir esa emoción. Eso es todo. En algún momento eso me hará sentir bien físicamente. Y si yo estoy bien físicamente, emocionalmente puedo razonar. ¿Hasta ahí lo vamos entendiendo, chicos? Y bueno, leer y cantar pues nos va a distraer. ¿Qué no debemos hacer ante una emoción? ¿Qué no se debe de hacer con eso? Ignorar la emoción sería uno de ellos. Yo les traigo unos puntitos igual de sencillos que estos. Tomar bebidas alcohólicas. Estoy enojado, vámonos a chupar los cuates. ¿Me suena? Más de pura casualidad, ¿sale? Consumir sustancias tóxicas. Estoy muy estresado, el cigarro. ¿Sí o no? Realizar actividades de riesgo. ¿Sí? Luego los vemos en las patinetas, hoy en día se han puesto de moda las motos. ¿Sí? Todo eso que es riesgo para ustedes. Aislarse, el peor de los errores, aislarnos, ¿saben?
ante una emoción que no podemos expresar, lo menos que podemos hacer es aislarnos. ¿Se acuerdan que les dije hace un momentito? Hablar es una buena opción. Aislarse no es lo recomendable. Mantenerse callado. Acuérdense, solo para pensar. Si yo voy a estar callado es porque estoy pensando en lo que voy a hacer. Pero si voy a mantenerme callado porque no quiero hablar con nadie, tenemos un error. Y por último, mantener relaciones de riesgo. ¿Cuáles pueden ser? Pues muchísimas, entre ellos las amistades. A veces nos enojamos porque los papás no nos permiten ciertas amistades, pero los riesgos ahí están presentes. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Seguros? Y bueno, de mi parte eso es todo. Jóvenes, preguntas, dudas, preguntas. Ok, dice su compañera y con sobrada razón, cuando tengo una emoción, a veces la más común, la ignoramos. Error, jóvenes, no podemos ignorarlo. Fíjense bien cómo a veces nosotros solitos nos dañamos. No nos vamos a pelear con nadie, no necesitamos pelearnos, pero hay técnicas que me pueden permitir expresar mi coraje. ¿Cuál sería una de ellas? Escribir. Escribir lo que estoy sintiendo me va a permitir dos cosas: poder decir qué pasa conmigo, y lo segundo, poder decir lo que no le voy a decir a la persona de frente y que me va a evitar un conflicto. Pero, ojo jóvenes, escribo y rompo. Si yo lo leo, es regresar nuevamente hacia adentro de la emoción. Entonces, cuando esté muy enojado y no me quiera conflictuar con nadie, bien sencillo, escribo. Escribo lo que siento. Estoy enojada contigo, amiga, porque has sido una grosera, me has quitado el novio, me has hecho esto, todo lo que yo sienta de coraje. Pero una vez que termine de escribir, rompo. Se acabó. Eso le permite a uno expresar la emoción sin conflictuarse con nadie. Y es sencilla la técnica. ¿Otra pregunta? Ahora ya. A ver, jóvenes, guarden silencio porque no es... ¿Qué pasa si tus papás no viven? Es un poquito complejo. Fíjense bien. A veces pensamos que ir al psicólogo o al psiquiatra es solo para locos. Y eso es algo que por sociedad tenemos. Pero si necesitamos expresar emociones, expresar lo que sentimos, todos deberíamos tomar terapia psicológica, todos, ¿sí? Porque solo nos sirve para expresar. ¿Por qué a veces no lo hacemos? Porque la sociedad nos va a calificar. Sí, pero si ustedes tienen la oportunidad, adelante. No siempre se necesita pagar la terapia. Yo supongo que aquí en la escuela tienen gente que los pueda apoyar. ¿Qué dramáticos, en serio? ¿Pero qué drama? Miren, a ver, guardamos silencio. 5 segundos de silencio. Si no hay, jóvenes, y les voy a explicar por qué si no hay. Porque no necesita forzosamente ser una psicóloga. A veces la maestra, fíjense lo que les voy a contar. Y esto es algo muy cierto que ustedes deben de entender. Hace unos días yo platicaba con una de mis estudiantes. Y le decía algo muy cierto, para que vean que sí se puede. No necesitamos justamente el departamento de psicología, porque si no todos estaríamos metidos ahí aunque sea para entrar a clase. Pero fíjense bien, platicaba con una de mis estudiantes y hablaba de algo muy importante. ¿Sí? Le dije, número 1, le tiene que bajar 3 rayitas al volumen de su maquillaje. La niña traía mucho maquillaje, ¿no? Cuando ellas se van a campo clínico, ya no les permiten tanto maquillaje.
Entonces le dije, no sé, Marita, jalo 3 rayas al volumen a su maquillaje. Y le digo, y me cambias actitud de me vale gorro todo. Y se me queda viendo y me dice, pues es que yo no quiero estar aquí. Le dije, ¿no quiere estar aquí? Pues no, a mí esta carrera no me gusta. Está bueno, y luego, ¿por qué no cambia? Pues porque mi papá me dice que si no, ya me olvide del dinero. Le digo, ¿qué comodidad tiene usted? El dinero de su papá, ¿no? Pues ni modo, jovencita. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Bien simple. No, es que no me gusta. Fíjense bien. Platicando con ella, por eso les digo que no necesitan un psicólogo. A veces como docentes entendemos cuál es su problemática. Y no porque seamos sabios, no, sino sencillamente porque también fuimos estudiantes, porque también fuimos adolescentes, porque también nos conflictuamos con papá y mamá, porque también hicimos cosas que me obligaron a hacer en mi casa, porque también me obligaron a hacer cosas que yo no quería. Sí, eso los lleva a tener un cúmulo de experiencias. Le platicaba a mi estudiante y le dije, ¿qué quieres ser? Pues yo quiero ser repostera. Pues bien fácil se la pongo. Saque su carrera. ¿No quiere sacar 10? No saque 10. Solo sáquela. A lo mejor usted jamás va a ejercer enfermería, pero le voy a decir algo bien cierto. Cuando tenga un hijo en un futuro, usted lo va a poder cuidar mejor que nadie. Porque tendrá todo el conocimiento para poder cuidar a su hijo. 2, cuando sus padres sean ancianos, usted los va a poder cuidar bonito. 3, la carrera quizás no le dé para vivir, pero le va a enseñar muchas cosas. Y cuando termine la carrera, a lo mejor ya la quiere y ya la adora. Mientras, no lo quiere hacer porque se está peleando. Y la más importante, cuando usted termine y tenga los medios que quizás enfermera le dé para estudiar repostería, estudie repostería. Va a poder tener una fuente de ingresos que le permita poner el negocio que quiere. Ahorita no puede. Entonces, hagan lo que la vida le esté dando. Eso es la falta que ustedes tienen de madurez, por eso se pelean. Por eso les digo, chicos, no solo es un psicólogo. Acérquense a nosotros docentes. Créanme que los entendemos más de lo que ustedes se imaginan. Mucho más. Pero si ustedes lo que quieren es quien los apapache y les diga, no te preocupes, corazón de mi vida, tu papá está en un error, eso va a ser difícil, jóvenes. Porque la visión de nosotros ya es más hacia otra forma de ver la vida. ¿Alguna otra pregunta? A ver. No te escuché. A esta edad, eso está en China. Porque no se existe. Miren, hay una cosa bien importante. ¿Sí? Controlar nuestras emociones va a ser difícil cuando las queramos hacer de un segundo a otro. ¿Sí? Primero debo de saber qué quiero, qué tengo y ver a mi alrededor. Si estoy adaptada a que todo ha sido mío, únicamente mío y solo mío, considero que lo que está alrededor así va a ser. Y no son así las cosas. Cada uno de nosotros somos libres de actuar de diferente manera. ¿Sí? Y a veces ni siquiera podemos sentir como tal celos. Es solo y sencillamente coraje. Está difícil cuando no tenemos la edad para discernir qué son celos y qué es coraje. Entonces solamente hay que aprender a reconocer. Lo primero, reconoce qué sientes y después actúa, acuérdense. ¿Cómo dijimos? ¿Cómo les dije? No, ¿cómo les dije? Ahí les dije. Hablo, duermo, leo, ¿sí? Algo que me distraiga. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Tendrías que decirla bien. Puedes escribirla. Tú escribe. Vamos a pensar que estás enojada conmigo. Que soy así, tu mamá que está aquí presente. Estás enojada, escríbelo. Mamá, estoy enojada contigo porque no me dejas de salir, porque me dijiste esto, porque no soy esto, porque tú quieres que yo sea y no quiero. Escríbelo. Rómpelo. ¿Qué te va a permitir? Expresar lo que no vas a hacer de frente. Esa es la ventaja de escribir. Pero ojo, jóvenes, la condición es escribo y rompo. Si yo leo lo que escribo,
Fíjense bien, ¿qué pasaría si yo leo lo que escribo? Pues lo regreso. Fíjense bien, vamos a pensar que yo quiero vaciar mi closet. Y la vida es así, ¿eh? Como un closet tiene muchas cosas. Vamos a pensar que yo voy a vaciar mi closet porque necesito comprarme un traje nuevo que ya no cabe. Y entonces digo, ok, voy a vaciar el closet. Y empiezo a sacar todo, todo por fuera. Y de repente voy a alzar y empiezo, esta no, que me la regaló mi abuela antes de que se muriera, mejor la guardo. Esto no, porque era de tal persona y lo guardo. Y cuando yo me dé cuenta, todo lo que saqué, lo regresé. Por eso la condición es que cuando yo escribo, no leo. Rompo y se acaba. Me permite sacar. No, sin leerlo, solo escribir, escribir, escribir. Si cuando estoy escribiendo estoy llorando y sigo diciendo cosas, lo escribo tal y como lo siento. Pero la condición es, termino de escribir y rompo. Porque si no es el ejemplo que les puse, quiero sacar todo y después todo lo regreso. ¿Vale, chicos? ¿Vamos bien el tiempo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Así que miren, de aquí se van a ir con dos técnicas aprendidas: semáforo y la de escribir. Si ustedes lo quieren llevar a cabo, les va a permitir liberarse de mucha angustia y estrés. Y son dos cosas sumamente sencillas. ¿Vale, chicos? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, de mi parte ha sido todo. Perfecto. Démosle otro fuerte aplauso a la maestra, por favor. Y antes de retirarnos el día de hoy, vamos a hacerle entrega de manos de los compañeros para entregar a la maestra su reconocimiento. Lo leo. Centro Universitario PAI otorga el presente reconocimiento a la maestra Elba Salcedo Sánchez por su trayectoria profesional y su brillante participación como ponente con el tema Manejo de las emociones en adolescentes durante las actividades de la 15ª Semana de la Salud. Firma el rector Raúl Sadón Ríos Ortega. Muchas gracias. Perfecto, entonces con esto terminamos la charla del día de hoy.